hoy vamos a hablar sobre un tema famosísimo, un versículo famosísimo, conocido en la palabra de Dios por todo el ámbito cristiano y aún fuera de él. Y es Mateo 7:12. Dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque esto nos enseña la Biblia. Otra versión dice: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque esto nos enseñan los profetas. Y quiere decir eso que cuando nosotros, que nos enseñan los profetas, quiere decir que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se contradicen, que de principio a fin enseñan lo que es bueno para nosotros, y lo que en un lado lo dice en otro también para afirmar. Así es que la palabra de Dios habla de este versículo, que es un versículo dado por Jesús en el Sermón del Monte. Y en aquel Sermón del Monte, el Señor Jesús le está hablando a los seguidores, a gente que creía en Él, pero especialmente y particularmente a sus discípulos. Cuando Jesús hace este discurso y está hablando de eso, habla de esta famosa regla, y este versículo se conoce como la regla de oro. ¿Sabía usted eso? Yo sé que sí. La famosa regla de oro. Cuando Jesús menciona este versículo, está haciendo una referencia o una aplicación práctica de lo que es en el Antiguo Testamento, Levítico 19:18. Y Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús hace una referencia práctica ahora con ellos, agarrando el Antiguo Testamento, y les dicen: esta es una regla de oro, harás con los demás lo que quieres que hagan contigo. Pero Cristo no vino a enseñarnos a nosotros solo lo que debemos saber y creer. No vino a enseñarnos solamente aquí, para nuestra mente, para nuestro conocimiento. Él vino a enseñarnos lo que nosotros debemos hacer, tanto con Dios para con nuestros semejantes, tanto con Dios para como con los hombres, amén. Pero para que nosotros podamos cumplir esta famosa regla de oro, que por cierto, déjeme decirle algo, este famoso versículo lo tomaron muchos pensadores, lo tomaron muchos filósofos griegos, romanos, chinos, para aplicarlo a sus religiones. ¿Alguno de ustedes ha oído el famoso, que ahí sí es como dicho, que dice: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan? Es un extracto de este versículo, solo que hay una grandísima diferencia, que ellos lo tomaron para ponerlo en una forma negativa, pero Jesús lo pone en una forma positiva. ¿Por qué? Porque dice: no hagas lo que no quieres. Pero el Señor en su palabra viene a afirmarnos a nosotros la forma correcta: hagamos lo que queremos que nos hagan. ¿Ven la diferencia? Es muy importante que podamos entender ese detalle, porque si no, vamos en la vida viendo las cosas desde la perspectiva incorrecta, relacionándonos con los demás desde la perspectiva incorrecta. Jesús claramente lo habla de una manera positiva. Para que esta regla la podamos cumplir, yo quiero que entendamos dos cosas. Número uno, que fue dada a los creyentes. Les decía que él la estaba exponiendo a los discípulos, a sus seguidores. Entonces, siendo dada a los creyentes, aplica obviamente para la iglesia, para la forma en la que nosotros nos relacionamos. Está claro que nos va a servir afuera, está claro que nos sirve en la familia, está claro que nos va a servir en el trabajo, pero principalmente es aquí donde usted y yo debemos de vivir esto. Amén. Y número dos, tenemos que entender que la regla de oro está basada ¿en qué? En el amor. Muchas gracias, repítelo fuerte, dígalo ahí. La regla de oro está basada en el amor. Nadie puede amar verdaderamente si no ha experimentado el verdadero amor. Y aunque afuera en el mundo se ama, ese amor tiene un límite. Si no tuviera límite, no se quebrantan los matrimonios. Si no tuviera límite, no se quebrantan las relaciones entre padres e hijos. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros conociendo el amor verdadero, tenemos que tener claro que ese es el fundamento de todas nuestras relaciones. Y ese es el fundamento de esta regla. Que no es lo mismo
que nosotros nos relacionemos esperando algo para nosotros mismos, sino que lo que el Señor quiere decir es que nosotros nos relacionamos para dar algo de mí mismo. ¿Sí me entendió la diferencia? Es como Jesús lo plantea. Las relaciones en el cuerpo de Cristo tienen que estar fundamentadas no en lo que yo voy a recibir, sino en lo que yo voy a dar de mí. Y esto yo lo he tratado de aplicar en mi vida. Por ejemplo, cuando alguien me pide una consejería, entonces, ¿qué estoy dando? Estoy dando mi tiempo, estoy dando un poco de mi conocimiento. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estoy dando a mí mismo. Padres, no es lo mismo que usted compre muchos regalos, que usted compre muchos juguetes. No es lo mismo que usted dé mucho dinero a sus hijos, a que les dé su tiempo. Entonces es ahí donde vemos las diferencias. ¿Sí, amén? Primera de Pedro 1:22 habla, porque estamos diciendo que esta regla está fundamentada en el amor, nos da una característica de este amor. Dice Primera de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. ¿Qué dice? Amaos, pero ¿cómo dice? Amaos unos a otros, ¿cómo? Entrañablemente. O sea, la semana pasada veíamos que no es un amor fingido, que tiene que ser un amor puro. Ahora la Biblia aquí nos enseña que tiene que ser un amor entrañable. Yo creo que las madres nos podemos identificar un poquito con esta palabra, con algo que sale de nuestras entrañas. Sí, ¿verdad? Las mujeres nos podemos identificar, y para ayudarle a los hombres a identificarse, déjenme planteárselo de esta forma. La palabra entrañable quiere decir ferviente, quiere decir fervoroso, o sea, algo como que arde, algo como que quema, ¿verdad? Algo que está ahí vivo. Pero hay otra definición que me gusta más, y es constantemente. ¿Por qué me gusta más esta? Porque usted puede ser ferviente un día. Usted puede ser un día un revolú de emociones y amar a su hermano y sonreírle, pero al día siguiente usted puede morderlo por detrás. ¿Verdad que sí? Pero me encantó esta definición de ferviente porque dice que es constantemente. O sea que nuestro amor para el cuerpo de Cristo, para mis hermanos, tiene que ser constante. Cuando el hermano me quiere y cuando no me quiere. ¿Y cuántos saben que eso pasa en la iglesia también? Ay, yo no voy a mentir y voy a decir que aquí todo es color de rosa, que en el cuerpo de Cristo todo es color de rosa. No lo es. Hay color hormiga también. ¿Usted conoce ese color? Hay color hormiga también. Entonces, pero cuando yo entiendo que Primera de Pedro dice, el Señor en su palabra nos aconseja que nos amemos entrañablemente, estamos entendiendo que yo debo ser constante en el amor. Eso me va a hacer entender a mí que el amor tiene una actitud de reciprocidad. O sea, que es recíproco, que lo que yo siembro voy a recibir, que es yo te amo, tú me amas, que yo te sirvo, tú me sirves, que yo te ayudo, tú me ayudas. Eso es recíproco. Esa es la visión que tenemos que tener cada uno de nosotros del otro, del que está sentado ahí al lado, que por cierto dele un codazo si quiere y diga, no, mentira, no le dé codazos. Ahorita no nos podemos tocar. Es más, para confirmar en la transmisión ni siquiera están sentados juntos. Solo los esposos. No podemos pedirle a Dios que nos dé cosas buenas cuando nosotros ni siquiera pensamos bien del hermano. Díganme si esto no es verdad. Muchas veces estamos clamando a Dios por su bendición, por su protección, por su provisión, pero yo en mi mente no estoy cumpliendo lo que dice Filipenses, pensando en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Si lo puedo pensar para mí, it's okay, pero cuando se trata de mi hermano, no precisamente a veces estoy pensando de esa forma, ¿cierto?
Entonces, cuando mi pensamiento está conectado con la palabra y yo estoy pensando en lo bueno para María, en lo justo para Juan, en lo honesto para Gaby, y así con cada uno de nosotros, entonces yo hago que mis pensamientos, todos sabemos que nuestros pensamientos se vuelven acciones. Y nuestras acciones se vuelven hábitos. Entonces yo vuelvo en mi vida un hábito pensar bien de los demás. ¿Sí me doy a entender? Vamos, denle un aplauso al Señor porque esto es lo que la Biblia nos está diciendo. La palabra de Dios dice que tenemos que tomarla y vivirla. Cuando mi pensamiento está enfocado, yo hago de mis experiencias, de mis relaciones interpersonales, unas experiencias edificantes. Amén, porque usted y yo estamos aquí para edificarnos unos a otros y disfrutarnos unos a otros. Por eso es que siento en mi corazón que hoy quiero hacer una impartición, porque he aprendido en mi vida a compartir con las personas, pero no solamente a compartir, sino a disfrutarlas. Cuando usted está aquí en la iglesia, no es lo mismo. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que usted entre por esa puerta y usted anda buscando el lugar que está más lejos de todos los demás. Y usted se sienta ahí, oh aleluya, levanta sus manos, cierra sus ojos, no ve a nadie, no quiere ver a nadie más. Y usted recibe la palabra y no ha dicho el pastor amén cuando se desapareció. Algunos hacen eso, tendrán sus razones, pero esos que actúan así no están experimentando esa edificación, no están creyendo en su corazón la palabra completa. Ellos creen que están, perdóneme si le voy a sonar un poco dura, pero usted cree que tuvo ese domingo una experiencia de adoración. No, usted tuvo ese domingo una experiencia religiosa, porque solo vino a sentarse y a recibir para usted. Cuando yo disfruto la coinonía con mi hermano, entonces ahí tengo una experiencia de adoración. Amén. Si no, usted queda como la canción de Iglesias, con la mera experiencia religiosa. Pero aquí, miren esta canción que estábamos cantando ahora, que tu espíritu descienda. Anhelamos tu presencia, no se apagará, no se apagará. Qué canción tan rica, ¿verdad? Qué letra. ¿Usted quiere que el Espíritu de Dios no se apague en la iglesia? Disfrute a su hermano, ame a su hermano. Si usted quiere que el Espíritu de Dios descienda y que la gloria de Dios toque y mueva ese lugar, disfrute a los que tiene al lado y entienda que venimos juntos en comunión. Ahora, para no desviarme de las relaciones interpersonales, entendiendo la importancia de esta regla de oro, nosotros vamos a poner en práctica de esta forma. Cuando usted tiene un problema con un hermano, porque hay experiencias lindas, pero habrán momentos difíciles. Cuando usted no sabe cómo reaccionar con alguien en una circunstancia específica, yo le pido en el amor de Cristo que usted se traslade a Mateo 7 y que usted piense en la regla de oro. Y que pensando en la regla de oro, usted piense cómo considerar a su prójimo como a usted mismo. Cuando usted no sabe cómo reaccionar, cuando usted no sabe cómo decir, usted respira profundo y dice la regla de oro: hacer a los demás lo que quieren que hagan conmigo. Cuando nosotros entendemos que esto es importante, vamos a poder medir a los demás. Lo que quiero decir es que la manera de ver si una acción es beneficiosa para alguien, o sea, una acción, una reacción es beneficiosa para alguien, es considerar primero si yo querría que me apliquen esa a mí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la regla de oro es clara. Ahora, hay
dos características que para mí son muy importantes. Vamos a ir avanzando. Dos características que para mí son muy importantes en cuanto a las relaciones interpersonales. Sé que hay muchas más y que usted tendrá otras como prioridad, pero yo le quiero mencionar estas dos básicas para que nos fortalezcamos y nos edifiquemos juntos. Número 1, diga conmigo, paciencia. La paciencia es una característica fundamental en la vida, pero déjeme recordarle este detalle de la palabra de Dios. La paciencia no es una característica nada más de una persona, o sea, de la personalidad. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y todo creyente que cree la palabra de Dios tiene que, sí o sí, crecer en el fruto del Espíritu de Dios. Y la paciencia es fruto del Espíritu, así es que en esto tenemos que crecer. Dicen por ahí, o dentro de todas las definiciones que pude resumir, que la paciencia es una capacidad para sufrir y tolerar. No solamente dificultades o adversidades, escuche bien, sino también cosas molestas o cosas ofensivas. Pero esa capacidad de sufrir y tolerar es con fortaleza y sin quejarse y sin rebelarse. O sea, cuando actuamos así, yo estoy actuando con paciencia, ¿sí? Y también para todos sabemos que la paciencia es tranquilidad para esperar. Dice la palabra en 1 Corintios 13, otro versículo famoso que no sabemos de memoria. El amor es paciente. El amor es... O sea, cuando yo no soy paciente, quiere decir que yo no estoy mostrando amor. Sencillo, ¿verdad? Si yo no soy paciente, no estoy mostrando amor. Y Colosenses, para aquellos que les gusta vestirse bien, que este es un tema que estoy preparando para las mujeres. Para aquellos que les gusta vestirse bien, yo le tengo un consejo, le tengo el outfit perfecto. ¿Sabe qué dice Colosenses 3:12? Revestidos de paciencia. Revestidos de paciencia. O sea, usted cada mañana se levanta y tiene que ponerse el vestido de la paciencia para poder relacionarse con todos a su alrededor de la mejor forma. Ahora, yo le quiero hacer notar una diferencia. No es lo mismo ser paciente de fruto del Espíritu que ser pasivo. Y cuando se trata de las relaciones interpersonales, estamos hablando de que cuando usted es una persona pasiva en sus relaciones personales, ya mezclé palabras, ¿vieron? Cuando usted es una persona pasiva en sus relaciones interpersonales, ¿qué puedo esperar? Le voy a decir qué puedo esperar. Dígalo, Jenny, fuerte. Nada. No se espera nada, porque la persona pasiva en sus relaciones es simplemente la que espera pero sin madurar. Es la que espera pero sin crecer. Es la que espera pero sin valorar al otro. En otras palabras y en palabras muy ticas, es como que a usted le vale nada. Le vale un pepino si su hermano crece o no crece. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, no es lo mismo, recuerde bien, para que aprenda a diferenciar, ser paciente que ser pasivo. Tenemos que crecer en la paciencia y esperar que mi hermano crezca en su fe. Ayudarle para que crezca en su fe, amén. Ayudarle para que madure en sus emociones. Ayudarle para que aprenda a hablar correctamente. De eso se trata la edificación mutua. Otra característica importante es la responsabilidad. ¿Por qué la responsabilidad en las relaciones? Porque cuando yo soy responsable con mis relaciones, voy a tener la capacidad de disculparme. Voy a tener la capacidad de pedir perdón. Voy a tener la capacidad de reconocer mis errores. Y eso hará que la relación crezca. Otra característica cuando soy responsable, yo no le endoso mis problemas al otro.
¿A qué me refiero con esto? Algo que yo no haya solucionado en el pasado, no le doy la culpa al otro. No estoy sacándoselo al otro, que no tiene nada que ver. Pregunta. Miren, me voy a sacar una estaca. ¿Qué culpa tengo yo de lo que le hizo otro pastor? Perdónelo. Y si me le parezco, perdónenme, tampoco es mi culpa que me parezca. Pero ¿qué culpa tenemos unos de lo que otros hicieron? Sé que se daña el cuerpo de Cristo. Sé que por eso hay mucha gente lastimada. Y yo lamento esto. Pero por eso en esta iglesia su pastor y yo tenemos el compromiso de enseñar la palabra correctamente para que usted aprenda en la vida a soltar lo que tiene que soltar, caminar y seguir adelante, tomar lo nuevo y decir aquí voy y aquí sigo. Amén. Cuando yo soy responsable con mis relaciones interpersonales, yo doy oportunidad. Aunque una persona se equivoque una y otra vez, vamos a dar oportunidad. Y reafirmo que las experiencias del pasado no le resten a usted la oportunidad de nuevas relaciones. Amén. No permita que una experiencia del pasado lo limite. Una experiencia del pasado le da a usted sabiduría. En eso estamos de acuerdo. Uno aprende a discernir, uno aprende a reconocer, pero no permita que una mala experiencia lo termine a usted aislado. Lo aísle de todo y de todos, porque ese no es el propósito de Dios. Amén. Otra cosa importante, si soy responsable, me comunico correctamente. Y ya el pastor habló de eso hace unos días, los poderes de la lengua. Nos podemos comunicar correctamente y nada más le digo esto, aprenda cuándo, cómo y dónde hablar. Y eso hace que la relación crezca. Ahora, vamos a lo mejor. Si yo quiero ser responsable con mis relaciones, yo me preguntaba entonces, Dios, si yo quiero ser responsable con mis relaciones interpersonales, ¿cuáles son los mandatos que yo debo seguir? ¿Para dónde agarro? Ya yo sé que tengo que amar a otro, que tengo que perdonar a otro, pero más específicamente, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Quieren saber? Vamos a ese libro que da vida. Encontré que hay más de 50 versículos en la Biblia que hablan de mis responsabilidades unos a otros. Más de 50, o sea, más de 50 mandatos en la palabra de Dios que habla de las obligaciones que tenemos los unos para con los otros. Yo le voy a hacer un resumen. Le prometo que no le voy a hablar uno por uno de las 50. Le voy a hacer un resumen, los agrupé de alguna forma y voy a mencionar algunos. Número 1, en mis obligaciones con los demás. Número 1, vamos a Mateo 7 del 1 al 2. ¿Qué dice Mateo 7 del 1 al 2? Léalo fuerte. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados y con la medida que midan, se les medirá. Otro versículo que habla similar, ¿verdad? Como la regla de oro. Entonces, la palabra de Dios me está pidiendo específicamente que no juzgue. Lo primero que esto significa es que es una advertencia para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo juzgo, peco. Y Dios quiere que yo no peque. Entonces, cuando Él nos dice que no juzguemos, nos está haciendo una advertencia. Ahora, cuando yo estoy juzgando, ¿qué estoy haciendo? Cuando yo juzgo, estoy dictando una sentencia sobre una persona. Eso es lo que hace un juez. Dictar una sentencia, un fallo sobre una persona. El juez decide por aquella persona. ¿Sí? Tenemos que entender que ni tú ni yo fuimos llamados a ser jueces de nadie. Y yo sé que lo sabemos, pero ¿no es cierto que a veces con nuestra mirada estamos enjuiciando a otros? Aún con nuestra mirada.
A veces hay que hacerse así para no ver los ojos del otro. Cuidémonos, porque cuando nosotros tomamos esto, vamos a caer en pecado. Pero también encontré otra definición, que cuando juzgamos estamos poniendo tropiezos en el camino de otro. O sea, ya yo estoy marcando a esa persona de esa forma. No nos corresponde. Dios no nos llamó a nosotros a juzgar. El juzgar fue delegado para personas específicas, en momentos específicos, ¿ok? Tanto en cuestiones de leyes para jueces, como en cuestiones espirituales, en medio del cuerpo de Cristo. Eso lo hacen personas específicas para traer orden, amén. Pero entre hermanos no se vale, entre amigos no se vale, en el cuerpo de Cristo no se vale. Aquí estamos para edificarnos, amén. Recuerde que cada persona está en un proceso diferente. Unos están más maduritos, otros están más verdecitos. Unos están cerca de estar podriditos, no, mentira. Y otros están en el camino, otros van en el camino. Todos estamos en un proceso. Unos van más rápido, otros van más lento. No podemos hacer nada, pero ¿qué es lo que me toca a mí? Ayudar al lento, que no se quede atrás. Y tratar de alcanzar al que va adelante para aprender algo de aquel. Sí, amén. Así es como yo necesito ver a mi hermano. Así es como yo necesito ver a los que están a mi alrededor. Si no, el Espíritu Santo no está. Amén. Dos razones rápidas de por qué nosotros juzgamos. Y yo espero que de verdad esto le ayude en su vida. Las dos razones son, número 1, porque estamos heridos y no hemos resuelto, por eso juzgamos. Entonces todavía arrastro el pasado y lo estoy aplicando a mi presente. Se lo estoy endosando a los que tengo ahorita, aunque la culpa la tuvo otro. Por esas razones es que juzgamos, porque estoy mirando la vida desde el foco incorrecto. Debemos de reaprender. Diga conmigo, reaprender. Se vale reaprender. Es más, se necesita reaprender. El que no reaprende se estanca. Ustedes saben que el agua, por más limpia que sea, si está estancada, ¿qué pasa? Igual se pone fea, se pone mala. Así en la vida pasa con todo, absolutamente todo, reaprender. Otro problema que nos impide relacionarnos es el orgullo, porque juzgamos por orgullo. Cuando nosotros juzgamos es porque yo quiero que otro haga lo que yo quiero, como niño malcriado. Es porque yo quiero que se piense como yo pienso, que se comporten como yo me comporto. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es orgullo, cuando usted no escucha al otro. Présteme atención a lo que le voy a decir, porque esto lo va a ministrar. El orgulloso no acepta corrección, ¿cierto? Cuando usted es orgulloso, usted oye las palabras de la gente, pero el orgulloso no escucha el corazón de las personas. ¿Sí? En la medida que el orgullo crece en tu vida, en esa misma medida te vas separando de los demás. Le voy a repetir esto. En la medida que el orgullo crezca, en esa misma medida te vas separando de los demás. Cuídate del orgullo, porque la palabra de Dios dice que al altivo él mira de lejos. Amén. Número 2, ¿en cuáles son los mandatos que la palabra habla para relacionarnos bien? Número 1, no juzgar. Número 2, confortaos los unos a otros, dice Primera de Tesalonicenses 4:18. Confortaos los unos a los otros. Y confortar, la palabra confortar quiere decir aliviar dolor o aliviar el sufrimiento.
En otras palabras, dar fuerza emocional. Confortados los unos a los otros. Mire, no hay otra forma que usted y yo podamos dar ese aliento emocional o esa fuerza emocional si yo no le estoy prestando atención a mi hermano. Cuando ni siquiera lo puedo mirar a la cara. Pero cuando yo estoy atento, cuando yo estoy sensible, entonces me voy a dar cuenta. Es importante que entendamos, y parte del ánimo que nos tenemos que dar, escúcheme bien, parte del ánimo que nos tenemos que dar es que usted y yo no somos de esta tierra. Tenemos una ciudadanía espiritual, amén. Nuestra meta no está aquí en la tierra, nuestra meta está ya en el cielo. Y cuando usted ve a alguien decaído, cuando usted ve a alguien triste, usted tiene que llegar y decirle: mi hermano, mi hermana, recuerde que usted no está solo, que Cristo está con usted y aquí estoy yo para caminar con usted hasta que usted llegue al momento que tiene que llegar, hasta que usted salga de su circunstancia. Usted y yo tenemos que animarnos, confortarnos los unos a otros y decir: usted no se va a quedar botado en el camino. Y si me tengo que sentar aquí con usted hasta que termine de llorar, aquí me quedo. ¿No dice la palabra que también lloremos con los que lloran, que riamos con los que ríen, con los que ríen? Tiene que haber una empatía. Tengo que identificarme con la necesidad del otro. Amén. Confortados los unos a los otros. Número 3, Gálatas 6:2 dice: lleven las cargas los unos de los otros y cumplen así la ley de Cristo. Llevando las cargas los unos de los otros. Este punto se parece al anterior, cuando nos confortamos, nos animamos. Pero era para mí importante mencionárselo de esta forma. Seamos empáticos y prestemos atención. Cuando uno tiene necesidad, mire, toda la iglesia tiene que correr ahí. Cuando el otro tiene otra necesidad, entonces toda la iglesia corre ahí. Si a un hermano le hace falta dinero, pues busquemos una ofrenda y le ayudamos. Que no se le haga costumbre nada más. El asunto es que tenemos que ver la carga del otro. Y por un momento, cuando yo veo la carga del otro, yo puedo decir: ¿qué podría hacer yo? ¿Cómo me sentiría yo con esa carga? Posiblemente la estuviera pasando peor. ¿Cierto? ¿Cierto que a veces no nos ponemos a pensar en eso? ¿Qué haría yo con el problema que tiene mi hermano? Pero aquí usted y yo estamos para animarnos, ser sensibles. Eso hace que el Espíritu de Dios se mueva. Amén. Siguiente, Santiago 5:16. Este no le va a gustar mucho. ¿Qué dice ahí? Confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Qué les parece si después de la reunión hacemos una fila? Y empezamos hoy mismo. Y empezamos ahí y usted me suelta todo. Vean, no se trata de que usted tiene que andar en la vida contándole a todos. Porque tiene remordimiento de lo que está pasando, entonces usted le anda contando a todos. No, uno tiene que ser cuidadoso, porque hay gente en la que no se puede confiar. Y eso lo tenemos claro. Pero se trata de reconocer, escúcheme bien, se trata de reconocer en este pueblo, que por cierto es el más hermoso que ven mis ojos. No, yo no los veo alegres por eso. Que usted no se considera hermoso. Vamos, entonces diga: sí, amén, yo soy de los más hermosos. Que usted pueda reconocer en este pueblo que está lleno de dones, que está lleno de talentos, que está lleno de sabiduría, amén, que está lleno de bendiciones, que está lleno de provisión, amén. Que usted pueda reconocer entre todos ellos quién es la persona apta para ayudarle en su problema de pecado. Porque todos tenemos pecado y el pecado nos detiene. Ese no es el tema de hoy, pero voy a mencionar
una cosita, no dejes que el pecado estanque tu vida espiritual. Y una de las formas de salir de él es confesándolo, porque cuando confiesas reconoces que tienes un problema y también te comprometes a mejorar. Entonces busca a alguien a quien tú consideres que es apto para poder ayudarte y sacarte de ahí, caminar contigo hasta que lo superes, hasta que se quite eso de tu vida. Amén. Confesar nuestros pecados unos a otros para que haya una mejor relación, para que hayan mejores relaciones en el cuerpo de Cristo. Eso nos hace, ¿sabe qué? Eso nos hace pensar, wow, yo no soy el único que se equivoca. No soy el único que he pasado por ahí. No solo a mí me pasa. Cierto que yo sé que suena un poco extraño, pero también ver cuando alguien tiene debilidades, cuando alguien no ha superado algo, nos hace ver realmente que estamos aquí, en esta carne, que somos humanos. ¿Sí, amén? Que somos débiles y que por eso nos necesitamos. Siguiente, Romanos 5:14. Si el otro no le gustó, menos. Pero es parte de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Romanos 5:14 dice, amonestarse los unos a los otros. Yo quiero que usted lo lea en voz alta. Vamos, disfrutémonos. ¿Qué dice Romanos 5:14? Llenos de toda bondad, llenos de conocimiento y capaces de amonestarse los unos a otros. Con esto quiero hacer una salvedad. Yo no quiero que usted agarre el versículo y diga, esta es la que estaba esperando. Ahora sí, voy a andar ahí dándole palo a todos mis hermanos. Yo sabía que Dios me iba a hablar hoy. Que usted dice, eso era para mí. No, yo quiero hacer una salvedad. Amonestarnos los unos a los otros. El amonestar es dar una advertencia a alguien. Amonestar es dar un consejo con respeto a la persona. ¿Por qué? Porque está teniendo problemas de conducta. Entonces tiene que haber alguien que corrija esa conducta, ¿sí? Pero ¿quiénes son los llamados a amonestar? Dice el versículo que los que están llenos de bondad y llenos de conocimiento. Esos son los que están llamados a amonestar. Ahora, no significa que usted teniendo confianza con su hermano en Cristo y usted lo ve que está errando en algo, usted no le pueda ahí mismo como reprender y decir, hermano, cuidado. Eso no. Eso usted lo puede hacer. El problema es cuando usted lo hace, pero el hermano insiste y recurre. Entonces ya necesita de más peso, necesita de autoridad. Ahí viene una amonestación donde son las personas capacitadas para hacerlo. Amonestar o confrontar es válido. El mismo Jesús lo hizo. Era un método de Jesús. Y le pongo también un ejemplo. Pablo, la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia que fluía en los dones, pero fluía con la lengua también. Era una iglesia chismosa que tenían problemas de chismes. Entonces Pablo vino a ellos y los amonestó, los confrontó y los corrigió. Esto es necesario en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Todos nosotros sabemos que donde hay corrección, hay amor. Y en el cuerpo de Cristo también se vale. Dejemos de ser tan sensibles. Dejemos de ser tan niños en esto. Que no se nos puede decir nada, porque ya me resentí. Ya no llego el domingo y dejo al pastor tirado, porque me llamó la atención. No, eso ya no le corresponde. Cuando se amonesta y se corrige, usted crece. Amén. Es la misma que hacemos con nuestros hijos. Y voy avanzando rápidamente, se nos está yendo el tiempo. Efesios 4:32 dice, ¿qué dice? Perdonémonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Perdonémonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Perdonémonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Perdonémonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Perdonémonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Perdonémonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Así como Cristo nos perdonó.
Todos sabemos de principio a fin este versículo, que la palabra de Dios dice que debemos de perdonarnos. Yo solamente quiero hacer énfasis en esto. Cuando usted no perdona, crece una raíz de amargura, crece una raíz en su vida que se llama amargura. Y de la amargura va a brotar otro montón de cosas. Otro montón de cosas. La amargura es solo la raíz, que va a brotar un árbol. Y ese árbol va a dar unos frutos bastante pesados para su vida. Necesitamos entender que cuando yo perdono, yo traigo libertad a mi vida. Que Dios se encarga de aquella persona. Dios se encarga del que hizo mal. Pero yo necesito caminar libre. Necesito caminar sin esa carga. Porque entonces el Espíritu de Dios no está ahí. No fluye. Por más dones, por más talento, por más capacidades que tú tengas, si no perdonas a tu hermano, otra experiencia religiosa, nada más. No hay crecimiento. Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Creo que los 4 últimos son los menos queridos, pero son los que nos llevan a crecer. Someterse es ceder al control de otro. Cuando yo me someto, yo estoy cediendo a lo que otra persona tiene que hacer. Y eso trae orden. Por eso en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, está el encargado de el encargado de lo otro, el encargado de aquí, el encargado de allá. Y esa persona tiene una autoridad delegada de parte de los pastores, por ejemplo, para que se encargue de algo. Entonces, la palabra de ese líder o de esa persona tiene tanto peso como si viniera del pastor, porque se le delegó una responsabilidad y todos los demás tenemos que aprender a someternos, a escuchar el consejo, a escuchar la instrucción, a escuchar la visión. Si no es más difícil, si no es un caos, es un desorden. Así debería de ser el comportamiento en el cuerpo de Cristo. Y por último, Colosenses 3:13. Dice así: soportarnos unos a otros. Literalmente. A veces hay que hacerlo así, literal. La palabra soportar viene de una raíz que significa sostener arriba. ¿Ok? Y en el griego, no me acuerdo en qué raíz, se las quedo debiendo, significa tolerar, aguantar, ejercer autocontrol. Cuando yo soporto el bad mood de mi hermano, estoy ejerciendo autocontrol sobre mi vida. Pero la palabra de Dios me llama a mí de que sí. O sea, con esto quiere decir que sí hay gente difícil. Por ejemplo, la Biblia habla en Colosenses 3:22 que los siervos tienen que someterse a sus amos terrenales y trabajar no para el ojo del amo, sino como para Dios, y que hay que soportarlos aunque sean difíciles. Un ejemplo, hay que soportar a nuestros jefes muchas veces. Entonces, ¿cómo no en el amor de Cristo yo voy a soportar a mi hermano? Mire la comparación que le voy a hacer. Si usted por dinero soporta a su jefe, ¿cómo usted no puede, por el amor más grande de esta tierra, soportar a su hermano? Cuando no